Bienvenidos al podcast Libres para Elegir, y en estos momentos con un formato diferente, en el sentido que elecciones 2026 quedaron atrás, pero seguimos con el podcast Libres para Elegir. Y vamos en este podcast a comentar varias de las noticias más relevantes de estos últimos días que han estado muy calientes, arrancando con la elección de Laura Fernández Delgado como nueva presidente de Costa Rica, en las elecciones que tuvimos el domingo pasado. Y lo más importante de esa elección es que el partido oficialista pudo alcanzar 31 diputaciones, 31 escaños en un congreso pequeñito, como es el nuestro, de 57. Recordemos que 29 es la mayoría absoluta, que es mitad más uno de los votos que se requieren en la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos por primera vez desde 1982 una persona que gana la presidencia y que tiene el control de la Asamblea Legislativa a través de una mayoría de diputados. Esa es la parte novedosa de este proceso electoral, en el que inclusive, hay otra parte novedosa. Hubo una gran participación de costarricenses, de ciudadanos en el proceso electoral. El abstencionismo se redujo al 30%, llegando a niveles que no se veían desde 1998. Además, la primera vez en que yo me postulé como candidato a diputado, fui electo diputado, eso fue en el 98, ya hace un cachimbo de años. En aquella época hubo un abstencionismo del 30%, en esta oportunidad se logra también un abstencionismo del 30%. O sea, hubo una afluencia masiva de votantes dispuestos a elegir las nuevas autoridades, tanto Asamblea Legislativa como Presidente de la República. Así que yo me alegro, le soy muy sincero, yo me alegro que haya quedado electa Laura Fernández Delgado dentro de las opciones que teníamos, con posibilidades de ganar la presidencia, porque Laura Fernández Delgado, precisamente en este podcast Libres para Elegir, elecciones 2026, nos dijo acá y reconoció ante cámaras que ella es liberal en lo económico y conservadora en lo social. Estuvimos hablando con ella sobre su plan de gobierno y lo que quisiera ella hacer en un periodo presidencial liderado por ella, y los proyectos que le gustaría que la Asamblea Legislativa, con una mayoría de diputados, pudieran lograrse aprobar. Tal vez un pequeño balde de agua fría para las pretensiones de doña Laura Fernández es que no obtuvieron los 40 diputados que de alguna forma estuvieron buscando tener en estas elecciones, o por lo menos 38 diputados, que es la mayoría calificada. Para información de ustedes, con 38 diputados, que son las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, y la verdad es que no voy a quitarles tiempo a ustedes, o voy a compartir con ustedes lo que se puede hacer con 38 votos del oficialismo, porque no los obtuvo, aunque no descarto que en votaciones muy específicas, en temas muy puntuales, se puedan construir consensos en la Asamblea Legislativa que cuenten con el respaldo de más de 38 diputados. De eso hablaremos más adelante. Pero bueno, volviendo al tema de Laura Fernández y los 31 diputados que salieron electos, yo escribí hace poquitos días un tweet que los invito a ustedes a revisar en la red social X y también en mi red social de Facebook, sobre qué podría hacerse con una mayoría de diputados. ¿Qué puede hacer la bancada oficialista con mayoría de diputados? Pues tiene 31, 29 la mayoría, les decía a ustedes. Y ahí los invito a que saquen el ratito y lean. Es un articulito relativamente pequeño, pero les resumo. Nombrar el directorio de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva. ¿Quién es el presidente de la Asamblea Legislativa? Fundamental, porque el presidente de la Asamblea Legislativa es el que decide cuándo se levanta la sesión, los lunes, martes y jueves, la sesión del plenario, porque el reglamento dice que no se puede levantar antes de las 18 horas, las 6 de la tarde, pero no establece el tiempo máximo que puedan sesionar. Así que el presidente de la Asamblea Legislativa puede perfectamente llegar y decir: ¿saben qué, muchachos? Vamos a sesionar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, tráigase un refrigerio, porque vamos a sacar toda esta agenda que está pendiente y que nosotros como diputados oficialistas consideramos que hay que sacar adelante. Así que es una herramienta muy importante. El presidente de la Asamblea Legislativa también califica mociones de reiteración.
Se ha dicho, mire, es que hay diputados que pueden obstaculizar el trámite parlamentario y llenan los proyectos de ley de cientos de mociones y luego las reiteran en el pleno y ahí siguen acaparando el tiempo y gastan tiempo y gastan tiempo y gastan tiempo de tal manera que no se aprueba un proyecto de ley. Ustedes saben que en el reglamento de la Asamblea Legislativa a nivel ya de plenario, un diputado puede únicamente reiterar 3 mociones por artículo. Si el proyecto de ley tiene pocos artículos, son solo 3 las que podría mocionar. Y el presidente de la Asamblea Legislativa tiene la facultad de decir, mire, todas estas no proceden, vamos a rechazarlas, las vamos a agrupar, emite una resolución. Puede ser que el diputado que se sienta afectado apele y luego el presidente dice, mire, someto a consideración de ustedes el pleno, mi decisión, y con 31 votos le van a respaldar al presidente con las decisiones que tome. Y así que hay maneras de lograr que los proyectos se aprueben y eso también me llena a mí de mucha esperanza porque los proyectos que se quieren aprobar son proyectos con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Jornadas 4.3, que se viene discutiendo hace 25 años, que es la posibilidad de que se flexibilice, se incorpore al Código Laboral una jornada más, en la jornada 4.3, de 4 días de 12 horas y 3 días de descanso, con algunas variaciones. Bueno, ese proyecto podría someterse a votación. Otro muy importante, que es la apertura del mercado eléctrico, se llama Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que viene a meter competencia en la producción de electricidad, crea un mercado en electricidad, a mediano plazo va a lograr que las tarifas eléctricas bajen. Y además de esos 2 proyectos, hay otros proyectos que Laura Fernández, la presidenta electa, cuando fue ministra de Planificación, los elaboró en su despacho y los presenta a la administración del presidente Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con eliminar juntas directivas de un montón de órganos del Estado desconcentrados de los ministerios. Y para que me entiendan de qué se trata esto, piensen en los 5 consejos que tiene el MOPT. El MOPT tiene el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, tiene el Consejo de Transporte Público, CTP, tiene el Consejo Técnico de Aviación Civil, y tiene también, se me escapa yo, Consejo Nacional de Concesiones. Son 5 consejos. Cada uno de esos consejos tiene una junta directiva. Tienen departamento legal, departamento administrativo, financiero, recursos humanos, etcétera. Bueno, lo que está proponiendo en el caso del MOPT, pero en el caso de MINAE también, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Agricultura, es agarrar órganos como esos y eliminar las juntas directivas y dejar solo un director. Y entonces los departamentos legales y administrativos y todo eso básicamente se manejan desde el ministerio del que se desconcentra ese órgano. Entonces, definitivamente eso es algo muy importante para que esos órganos desconcentrados se conviertan en brazos ejecutivos del ministerio respectivo. Me parece una propuesta formidable que ojalá pueda ahora sí llevarse a buen puerto en esta siguiente administración con una mayoría de diputados. Y así como ese, hay otro que se van a volver a presentar, que es la eliminación de los honorarios de mínimos profesionales para diferentes profesiones. Esto es la OCDE viene presionando en esa dirección. La OCDE es ese grupo de países, ese club de países que nosotros, al que quisimos pertenecer, para que primero nos evaluaran en relación con nuestras políticas públicas, pero también con el propósito de adoptar las mejores prácticas. Bueno, la OCDE en esas evaluaciones dice, hey, Costa Rica, usted está lejos en ciertas prácticas de las mejores prácticas que hay a nivel de los países más desarrollados. Vemos que no hay competencia en el mercado eléctrico, vemos que hay fijación de precios en la prestación de los servicios profesionales y esos controles de precios hay que eliminarlos, por poner un ejemplo. Así que yo tengo la esperanza de que eso también se apruebe ahora en esta siguiente administración. Y así como eso, bueno, la presidenta también ha hablado de vender el Banco BICSA, el Banco de Costa Rica, meter recursos al régimen de invalidez, vejez y muerte. Bueno, hay un montón de cosas que se podrían hacer. Pero bueno, volviendo al tema de qué haces con más de 29 diputados, nombrar presidente, ya dije, la Asamblea Legislativa, toda la Junta Directiva, aprobar prácticamente todas las leyes, salvo aquellas que requieren mayoría calificada, son 38 votos. Va a haber que involucrarse en negociaciones muy puntuales con la bancada del PLN, que por lo pronto tiene 17 diputados, o la bancada del Frente Amplio, que por lo pronto tiene 7 diputados, y luego las dos bancadas unipersonales, que es Claudia Dobles y Abril Gordienco. También un punto importantísimo, con más de 29 votos,
se eligen ciertos puestos. Uno de ellos es la Contraloría General de la República. Y ya Laura Fernández, en un extraordinario discurso o conferencia de prensa que da el lunes después de haber sido electa, con un tono bastante conciliador, diciendo, más o menos marcando ciertas líneas generales de cómo sería su administración, en algún momento dice, es más bien, fue una entrevista que le hicieron ese día en la mañana, ella dice, mire, la Contralora, con los votos que tenemos, ella no va a contar con nuestro apoyo para una eventual reelección si se somete o si quiere una reelección en el 2028, que es cuando le vence su periodo. La Contralora General de la República está en la Contraloría en puestos de dirección desde el 2004. Desde el 2004. Fue subcontralora del 2004 al 2012 y luego del 2012 al 2020, el primer periodo de 8 años como Contralora. La vuelven a elegir como Contralora otros 8 años que vencen precisamente en el 2028. Bueno, Laura Fernández le ha dicho, hey, Contralora, mire, la verdad es que usted debería, sabiendo la posición que tenemos nosotros sobre usted debería retirarse ya, hágase a un lado para que nosotros nombremos una nueva persona al frente de la Contraloría. Bueno, la Contralora dijo, ningún, me quedo hasta el día final de mi nombramiento, que es en el 2028, dentro de 2 años. Pero bueno, está muy claro que el grupo oficialista, que va a tener una bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa, va a nombrar nuevo Contralor General de la República en el 2028. También puede nombrar defensor de los habitantes, también va a ratificar nombramientos de Procurador General de la República, miembros de la Junta Directiva del Banco Central, miembros de la Junta Directiva de Coprocom, son potestades que tiene una mayoría de diputados. Con el tema de la reelección, tengo algo que compartir con ustedes. Se ha discutido mucho y se trató de meter miedo en la campaña en relación con la supuesta pretensión de Rodrigo Chávez o del oficialismo de modificar la Constitución para establecer la reelección indefinida del presidente de la República. Mire, yo me he estudiado los planes de gobierno de todos los partidos políticos, hice especial énfasis en el de Pueblo Soberano, he escuchado las manifestaciones del presidente de la República y en ningún lado he escuchado que hablen de una reelección consecutiva indefinida. Se ha hablado de la posibilidad de extender el plazo por 4 años más en una elección para someterse a consideración de los electores con el propósito de ver si le dan un segundo mandato, pero eso sería para un periodo total de 8 años, exactamente como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos es electo por 4 años, a los 4 años puede someter su nombre a consideración de los electores para un periodo más, y son 8 en total. Y entonces es interesante que personas que critican la posibilidad de esos 8 años consecutivos de alguien al frente del Poder Ejecutivo con el respaldo popular, que no digan nada sobre la cantidad de años que la Contralora General de la República lleva en ese puesto, que se elige por 8 años, luego 8 años más y antecedido de 8 años como subcontralora. O en el caso del Poder Judicial, los 22 magistrados, cada uno de ellos se elige por un periodo de 8 años. Elegidos prácticamente en forma vitalicia, porque si ellos deciden volver a someter su nombre a consideración de los diputados, que son los que nombran los magistrados, ellos dicen, quiero seguir en mi cargo por 8 años más. ¿Saben qué? Para que esa persona no siga como magistrado, se requieren 38 votos en contra. De lo contrario, la persona, si no cuenta con esos 38 en contra, se reelige automáticamente por otros 8 años. Y es así como tenemos en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia una gran cantidad de magistrados que llevan 16, 24, inclusive 32 años en la cúpula del Poder Judicial. ¿Ustedes consideran que eso es correcto, que eso es conveniente para un país? Yo no. Yo considero que 8 años es más que suficiente. Venga después
sangre nueva a vitalizar la cúpula del Poder Judicial, porque de la cúpula luego se hacen los nombramientos de los jueces, de todo el personal en el Poder Judicial, y es importante abrir ventanas, abrir gavetas, abrir puertas para que entre aire nuevo al Poder Judicial, que realmente está en deuda con la ciudadanía costarricense. Así que, bueno, esas son algunas de las funciones, de las funciones que puede, de las cosas que se pueden hacer con mayoría de diputados. También el presidente de la Asamblea Legislativa integra las diferentes comisiones parlamentarias, y con eso también determina en cuáles tendrá mayoría, una supermayoría del oficialismo. Luego decide qué proyectos van a cada comisión. Así que es una herramienta muy poderosa el tener esa cantidad de diputados para sacar adelante diferentes proyectos de ley. Así que se vienen cosas interesantes. Yo escribí también un artículo, y los remito a este artículo que publiqué en X y en Facebook. Decía que se puede hacer con 38 votos, pero es válido también en un escenario de 31 votos, una buena parte de lo que escribí en ese momento, y es todos los proyectos que quedaron pendientes, que se pudieran aprobar, pero además le metí la lista del niño mía y metí un montón de proyectos que a mí me gustaría como liberal que con ese reconocimiento que hizo Laura Fernández cuando era candidata de definirse como liberal en lo económico y conservadora en lo social, que con esa claridad ideológica yo esperaría que se anime a impulsar otras propuestas de política pública que nos permitan ser más libres a los costarricenses, que nos permita acercarnos a los países con mayor libertad económica a nivel mundial, adoptando políticas públicas liberales, porque eso, hay una correlación entre libertad económica y prosperidad. O sea, los países que tienen más libertad económica son los países más prósperos, donde hay menos pobreza, hay más empleo para todos. Así que esa es la ruta, y yo de verdad espero que Laura Fernández siga en esa dirección, y desde este podcast y el otro que hago, el otro programa que tengo con Daniel Suchar, a doble nudo, ahí seguiremos impulsando propuestas de política pública basadas en la filosofía de la libertad. Bueno, esto era sobre este tema de la elección de Laura Fernández, la extraordinaria conferencia de prensa que da el lunes pasado, que fue la primera conferencia de prensa acompañada por sus dos vicepresidentes electos, y manejándose con una total soltura, contestando preguntas muy puntuales de los medios de comunicación, incluido lo que podrían ser representantes de prensa canalla. Extraordinaria, me pareció fabuloso. Por ahí en algún momento dijo que se oponía a la ley de extinción de dominio porque ella era firme defensora de la propiedad privada. Me parece fabulosa la posición de Laura Fernández sobre ese tema. La otra noticia que sacudió el mundo de la política de Costa Rica, pero también es casi algo inédito a nivel mundial, es que el presidente de la República acaba de nombrar como ministra de la Presidencia, que es un puesto que estaba vacante hace un año, cuando renunció precisamente Laura Fernández, que era la ministra de la Presidencia, renuncia a finales de enero del año pasado para empezar a participar en esa contienda interna para presentar su nombre como candidata presidencial. Finalmente logró pasar los filtros internos, logró ser nombrada candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, bueno, y salió electa como presidente. Bueno, el presidente de la República la acaba de nombrar ministra de la Presidencia, y eso ha generado todo tipo de comentarios. Desde comentarios que dicen, no, hombre, qué bárbara, ¿cómo se le ocurrió aceptar eso? Eso es como bajarse el piso, someterse, etc. Pero por otro lado, aquí lo ato con lo que dijo el presidente el día en que ella salió electa, y que de alguna forma proyectaron a todo el país por televisión nacional la conversación entre Rodrigo Chávez, presidente de la República, y Laura Fernández, quien acababa de ganar la elección presidencial para los 4 años que empiezan ahora el 8 de mayo para ella. Y en esa conversación, el presidente Rodrigo Chávez llega y dice algo, y es, mire, Laura, ni siquiera se refiere a ella como Laura, señora presidente electa, empecemos pero de inmediato a trabajar en la transición.
en una transición que nos permita ser muy eficientes, muy efectivos y que le permita a usted, a partir del 8 de mayo, correr, o sea, empezar su gestión como presidente corriendo. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, básicamente lo que dice es, usted no tiene que pasar por una curva de aprendizaje, no tiene que pasar por nombrar un montón de ministros que no conocen de qué se trata la actividad o la función, las responsabilidades que se le están dando en un ministerio, conformando sus equipos de trabajo, etcétera. No solo ministerios, presidencias ejecutivas, juntas directivas de instituciones autónomas. Entonces, ya Laura Fernández, como es básicamente básicamente su campaña la hizo alrededor del continuismo, lo que va a hacer es terminar de acomodar algunas piezas, pero desde ya está trabajando en lo que va a ser su gestión de gobierno del 8 de mayo de este año hasta el 8 de mayo del 2030. Y eso, nuevamente me devuelvo al tema del nombramiento de ella como ministra de Presidencia. Como ministro de Presidencia, porque es una transición larga, son 3 meses, lo que le está diciendo el presidente es, ya usted como ministra, venga, aquí tiene su oficina, aquí tiene un staff de personas que están en casa presidencial para que vaya trabajando en todos los proyectos. Algunos de ellos se presentarán desde ya, aprovechando la presencia de diputados de la bancada oficialista, se presentarán ya en este periodo de sesiones ordinarias, se revisarán todos los proyectos de interés del Poder Ejecutivo entrante, de los que están en la corriente legislativa, para irlos acomodando, ir preparando los paquetes de proyectos de ley que se someterán. Y vean qué interesante, en mayo arranca nuevo gobierno con periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué significa eso? Que la agenda parlamentaria la define el Poder Ejecutivo. Y no es como hace 4 años cuando llega Rodrigo Chávez, asume la presidencia y no tenía básicamente proyectos de su autoría con los cuales se sintiera muy a gusto para impulsarlos en el siguiente, en ese periodo de sesiones extraordinarias. No solo eso, el presupuesto de la República, cuando ellos arrancan en mayo, hace 4 años, ya se habían ejecutado 4 meses de presupuesto de la República que no habían elaborado ellos, lo había elaborado el gobierno de Carlos Alvarado. En este caso, el presupuesto actual que se está ejecutando es de este gobierno, y al haber continuidad, ese presupuesto se va a seguir ejecutando sin mayor problema. Se le darán algunos ajustes con presupuestos extraordinarios, pero en términos generales seguirá la línea del presidente Rodrigo Chávez. Así que esa es la manera de entender esa frase del presidente y de la misma Laura Fernández diciendo: yo voy a empezar como presidente corriendo, aprobando el primer año, dice ella, grandes reformas estructurales. Y eso es algo que a mí en lo personal me entusiasma, y ojalá que ese entusiasmo transformador lo lleve a que no se acabe en el primer año, sino que siga segundo, tercero y cuarto año con esas reformas estructurales que requiere nuestro país para que todos vivamos mejor. Y luego, por otro lado, hay buenas noticias, porque solo hecho de haber elegido una persona con que se autodefine como liberal en lo económico, continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez, eso ha generado en los mercados internacionales una muy buena calificación, y los mercados internacionales han reaccionado favorablemente a ese nombramiento, y ya el riesgo país de Costa Rica sigue reduciéndose, y eso significa que los bonos de deuda política, deuda pública, la deuda pública de Costa Rica va a tener una reducción eventual en las tasas de interés. O sea que vamos a tener un beneficio económico de tener una persona que le da estabilidad a los mercados internacionales. Y bueno, y obviamente seguimos con toda la agenda de esta administración de llevar más Costa Rica al mundo, traer más mundo a Costa Rica. Y ahí está el Tratado de Libre Comercio con Israel, está la Alianza del Pacífico, está el Acuerdo Transpacífico, que con eso se va a seguir. Y yo espero que en estos siguientes meses podamos concretar la adhesión de Costa Rica o la incorporación de Costa Rica a esos nuevos bloques comerciales. Bueno, todo eso es parte de lo que se viene. Yo me siento muy optimista de que en estos siguientes 4 años las cosas van
que Laura Fernández al finalizar sus 4 años como presidente en el 2030 va a dejar un país más libre, por lo tanto más próspero, con menos pobreza, con más empleo para todos y con grandes obras de infraestructura que muchas de ellas se habrán terminado para entonces, muchas alianzas público-privadas en ejecución y en términos generales los costarricenses con una mejor calidad de vida. Eso yo me siento optimista, le he dado ese mensaje a muchas personas que me han preguntado sobre el tema. Y personas que votaron en contra de ella porque estaban muy asustados, básicamente se fueron en la finta de lo que se vendió sobre la dictadura y la reelección indefinida y cosas de esas, y terminaron votando por Álvaro Ramos a pesar de que no compartían la ideología de Álvaro Ramos, muy estatista dicho sea de paso. Terminaron votando por Álvaro Ramos por temor. Muchas de esas personas con las que he estado conversando en los últimos días, después de escuchar y ver la conferencia de prensa del lunes después de las elecciones de Laura Fernández, han dicho, a la pucha, como que el temor era infundado. Qué bien me siento. No, ahora me siento optimista. Qué bien todo lo que dijo. Ojalá lo pueda concretar. Bueno, ahora viene el otro mensaje que Laura Fernández le manda a la oposición para decirles, miren, aquí la idea es empezar a ver cómo trabajamos juntos. Hay que conversar con todas las bancadas legislativas para construir los acuerdos necesarios para correr donde se pueda correr y buscar la manera de convencer en aquellos casos en que hayan discrepancias. Y bueno, hay una mayoría para que también se pronuncien los casos en los que ya no se llega a ningún acuerdo, se somete a votación y la mayoría decide. Así que me siento optimista de lo que se viene para Costa Rica y espero en el próximo podcast de Libres para Elegir tener como invitados a algunos de los actores relevantes de este siguiente periodo presidencial que arranca el 8 de mayo y en la Asamblea Legislativa que arranca el 1 de mayo entrante. Vamos a estar entrevistando a los protagonistas, a los diputados electos, a la presidente electa, a los vicepresidentes electos, al presidente saliente. Esa es la idea de lo que tengo previsto en estos siguientes meses en el podcast Libres para Elegir. Y bueno, y seguiremos compartiendo mi punto de vista sobre las noticias las noticias más recientes que están impactando a la sociedad costarricense. Así que por lo pronto me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Libres para Elegir. Podcast con Otto Guevara.